Escupí, con desprecio, escupí en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Era una imagen traída por una conversa, destinada a ser quemada. En aquel momento, declaré en voz alta que aquella figura, aquella muñeca maldita, no merecía ni el respeto más básico de una criatura humana. Mi nombre es Pastor Javier Morales. Hoy, a mis 51 años, miro hacia atrás y veo que durante 13 años lideré la Iglesia Pentecostal Camino de la Verdad, en Ecatepec, municipio vecino a la Ciudad de México, a pocos kilómetros de la famosa Basílica de Guadalupe. A lo largo de esos años, dirigí más de 200 campañas de liberación de la idolatría. Cientos de personas, recién convertidas, traían sus imágenes de santos para que fueran destruidas públicamente. No dudaba, escupía, pisoteaba, rompía, quemaba, todo en nombre de una supuesta purificación espiritual. Creía firmemente ser el mayor enemigo de Nuestra Señora en todo México, convencido de que estaba cumpliendo la obra de Dios, combatiendo una idolatría ciega. Jamás podría prever que un día descubriría de una manera dolorosa e inolvidable la verdadera fuerza detrás de aquella imagen que tanto despreciaba. Mi historia comenzó en una familia evangélica, de raíces profundas y radicales en la iglesia pentecostal Dios es Amor. Mi padre, Pastor Benito, era una figura legendaria en la región, conocido por todos como el martillo de los ídolos. Sus cruzadas evangelísticas eran eventos grandiosos. Él destruía públicamente las imágenes de santos entregadas por los conversos, siempre ante un espectáculo que atraía a multitudes. Crecí inmerso en esa realidad, viendo cada acto como la manifestación máxima del poder divino. Desde la más tierna infancia, fui adoctrinado a odiar cualquier forma de manifestación católica. En casa, la conversación era siempre la misma. La Basílica de Guadalupe, nuestra vecina, era un territorio del diablo. Los millones de romeros que peregrinaban a la Basílica eran para nosotros ovejas perdidas, presas fáciles del mayor demonio de México, la falsa Nuestra Señora. Hijo, me decía mi padre, con una autoridad casi profética, naciste para liberar al pueblo mexicano de esa idolatría maldita. Guadalupe es la Babilonia moderna, y serás uno de los instrumentos de Dios para destruir esa fortaleza satánica. Aquellas palabras no solo me marcaron, se grabaron en mi alma como un llamado divino irrefutable. A los 15 años viví mi primera experiencia profética, un momento decisivo durante un culto de avivamiento. Hablé en lenguas durante 4 horas ininterrumpidas. Recibí visiones vívidas de multitudes católicas convirtiéndose de un México donde la devoción mariana llegaría a su fin. El pastor visitante, testigo de aquel fervor, declaró públicamente: este joven será uno de los grandes libertadores de la iglesia mexicana. Desde aquel día en adelante, algo se encendió en mí, un odio espiritual, intenso y sistemático, dirigido específicamente a Nuestra Señora de Guadalupe. No lo soportaba. No podía siquiera escuchar el nombre de la basílica sin que una ola de náuseas me invadiera. Ver una imagen suya me provocaba arcadas. Pasar cerca de la basílica era insoportable. Me encontraba orando furiosamente, invocando fuerzas contra los demonios de la idolatría. Mi dedicación a los estudios teológicos se volvió fanática, con un único objetivo: refutar la devoción mariana. Memoricé miles de versículos bíblicos contra la idolatría. Me sumergí en la historia de las herejías católicas. Aprendí latín, todo para probar que María no poseía autoridad bíblica alguna. Me convertí en un especialista absoluto, un verdadero estratega en la guerra contra el catolicismo. Con solo 22 años ya recorría decenas de iglesias, alertando sobre el peligro de la mariología mexicana. Mi sermón más infame, e irónicamente el más famoso, se titulaba Guadalupe, la gran prostituta del Apocalipsis. En él, probaba bíblicamente que Nuestra Señora de Guadalupe era, en realidad, la manifestación de la meretriz babilónica profetizada por Juan. A los 27 años me casé con la hermana Elena, hija de misioneros y tan comprometida como yo.
en la lucha contra la idolatría mariana. Nuestra luna de miel, un viaje inusual de reconocimiento territorial por la Basílica de Guadalupe, donde meticulosamente mapeamos puntos estratégicos para futuras y agresivas campañas evangelísticas. De liberación, a los 30 años, fundé mi propia iglesia, con una misión singular, casi militar: ser la base de operaciones para la liberación espiritual de la zona de la Basílica. La Iglesia Pentecostal Camino de la Verdad nació con el propósito explícito de combatir frontalmente la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe. Desde el primer culto, implementé un ritual que se convertiría en nuestra marca distintiva, algo que llamábamos las hogueras de purificación semanal. Cada domingo, por la noche, los recién convertidos del catolicismo traían sus imágenes de santos. Allí, ante todos, eran destruidas públicamente, con una ceremonia llena de celebración. Era un espectáculo, sí, un espectáculo teatral impresionante. Multitudes curiosas convergían hacia la iglesia en Ecatepec, atraídas por un espectáculo singular. El convertido subía al altar y, ante todos, confesaba públicamente haber adorado demonios por pura ignorancia. Enseguida entregaba la bolsa con sus imágenes, y yo, Pastor Javier Morales, las destruía una a una. Explicaba los peligros específicos de cada santo, desarrollando técnicas elaboradas de profanación. Mi ritual comenzaba escupiendo sobre las imágenes, pisándolas, rompiendo pedazos con un martillo antes de arrojarlo todo a una hoguera, encendida en el patio de la iglesia. La congregación, en coro, entonaba: Dios de fuego consume todo, mientras santos centenarios se transformaban en cenizas y humo. Durante más de una década realicé estas ceremonias semanalmente. Llegué a calcular que, personalmente, debo haber destruido más de 2,000 imágenes diferentes. Nuestra Señora de Guadalupe, tan venerada en la basílica cercana, Nuestra Señora de Fátima, San José, San Judas Tadeo, Santa Rita, San Antonio, Sagrado Corazón de Jesús, todos los santos y santas imaginables. Cada destrucción era una victoria espiritual en mi mentalidad fervorosa. Yo creía sinceramente estar liberando almas de las garras del diablo, purificando la región de la zona metropolitana del Valle de México de influencias demoníacas, preparando el camino para el reino de Dios. Las hogueras se hicieron tan famosas que la gente venía incluso de otras partes de la Ciudad de México solo para presenciarlo. Grababa videos de las ceremonias y los distribuía a cientos de iglesias, sirviendo como modelo de un ministerio de liberación eficaz. Me convertí en una referencia nacional en la lucha contra la idolatría católica. Mi iglesia creció exponencialmente. En 10 años teníamos 800 miembros, la mayoría excatólicos que habían pasado por el ritual, a veces traumático, de destrucción de sus imágenes familiares. Empezamos a construir un templo más grande, con un horno industrial en Ipiámbano-Tzimendos, el patio, diseñado específicamente para quemar grandes cantidades de imágenes. Mi esposa, Elena, coordinaba un ministerio llamado Mujeres Libres de la Mariología. En él, excatólicas aprendían a identificar y eliminar cualquier vestigio de devoción mariana que pudiera haber quedado en el subconsciente. Era un trabajo de deconstrucción psicológica profunda y sistemática. Tuvimos 2 hijos, Javier Jr. y Esther. Ambos fueron criados con un odio sagrado contra Nuestra Señora de Guadalupe, adoctrinados desde bebés sobre los peligros mortales de la devoción católica. Los domingos, ellos ayudaban a llevar las imágenes a la hoguera, parte esencial de su educación religiosa. Mi fama llegó a la televisión evangélica nacional. Fui entrevistado múltiples veces como especialista en liberación de excatólicos. Escribí 2 libros, Guadalupe desenmascarada y La gran mentira mariana, que juntos vendieron más de 50,000 ejemplares. Durante esos años, desarrollaba una técnica psicológica refinada para convencer a católicos de entregar sus imágenes. Comenzaba siempre con testimonios conmovedores de personas que habían sido sanadas de enfermedades después de quemar sus santos. Luego venía la predicación doctrinal demoledora.
Hermanos, clamaba desde el púlpito con una autoridad inquebrantable, estas imágenes no son una decoración inofensiva, son antenas diabólicas. Cada vez que las miran con afecto, se están conectando con demonios. Cada oración dirigida a ellas es una invocación de espíritus malignos. El proceso de manipulación era devastador, pero eficaz. La gente quedaba aterrorizada, sintiendo una culpa extrema por décadas de idolatría, desesperada por librarse de la maldición que creían llevaban consigo. Entregaban todo: imágenes heredadas de las bisabuelas, estampitas de bautismo, medallas, bendecidas. Yo examinaba cada pieza antes de destruirla, creando un suspense dramático. «Miren esta Nuestra Señora de Guadalupe», yo decía, alzando la imagen, teatralmente. ¿Cuántas familias han sido maldecidas por adorar a esta reina de los demonios? ¿Cuántos milagros falsos han engañado ya a personas sinceras? El clímax emocional era el momento de la profanación. Primero, escupía sobre la imagen, explicando que aquello era basura espiritual que ni respeto merecía. Después la pisoteaba, la rompía y finalmente la arrojaba al fuego, mientras todos gritaban victoria. Guardaba las cenizas en recipientes, etiquetados como trofeos de la liberación, afirmando que eran pruebas materiales de la victoria sobre Satanás, que servirían de testimonio en el día del juicio final. Lo que yo hacía era una puesta en escena religiosa elaborada, pero increíblemente eficaz. Con el paso del tiempo, desarrollé una demonología mariana completa, un arsenal teológico particular. Para mí, Nuestra Señora de Guadalupe no era solo una santa, era la princesa suprema de las tinieblas. Nuestra Señora de Fátima, la comandante de los ejércitos diabólicos. Y Nuestra Señora del Carmen, una seductora de almas incautas. Creé todo un sistema doctrinario, un robusto andamiaje teológico, solo para justificar el odio que sentía y predicaba. Mis hijos crecieron inmersos en ello, participando activamente en cada ceremonia, cada acto de repudio. Javier Jr., en particular, se volvió tan fanático como yo. A los 16 años, ya predicaba sobre la maldición mariana con una autoridad que llegaba a ser impresionante. Yo lo veía como mi sucesor natural, el futuro líder de mi obra de purificación. La ironía es que, cuanto más odio sembraba, más prosperaba financieramente la iglesia. De una forma casi obscena, el dinero fluía. Católicos traumatizados, recién convertidos, tendían a ser extremadamente generosos en los diezmos, ya sea por la inmensa gratitud de una supuesta liberación, ya sea por la culpa abrumadora de un pasado que les enseñábamos que era idólatra. Con esos recursos construimos anexos, adquirimos equipos caros y expandimos nuestra influencia a otras ciudades del Estado de México, incluso a la zona de la Basílica de Guadalupe. Llegué a abrir una escuela bíblica enteramente especializada en guerra espiritual antimariana. De allí salieron cientos de obreros, verdaderos especialistas en la destrucción de la devoción católica. Eran entrenados para aniquilar cualquier argumento, demoler cualquier defensa de la intercesión de los santos. A los 45 años, yo, Pastor Javier Morales, era ampliamente reconocido como la mayor autoridad nacional en el combate a la devoción mariana. Recibía invitaciones para predicar en convenciones internacionales, escribir artículos para las más prestigiosas revistas evangélicas mundiales e incluso participar en debates televisivos contra cardenales. Fue exactamente en el apogeo de mi carrera ministerial, en ese pico de reconocimiento y poder, que lo impensable sucedió. El episodio que pondría mi mundo patas arriba era un domingo de diciembre. La ironía de los hechos. Justo el mes dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe. Una mujer humilde, con el rostro bañado en lágrimas y sollozando incontrolablemente, se acercó para convertirse. Llevaba una bolsa visiblemente pesada. «Pastor», susurró ella, con la voz quebrada, «sé que tengo que entregar esto, pero ¿es tan difícil?» Eran, explicó, las imágenes de toda su familia. Su bisabuela había fallecido la semana anterior y se las había dejado a ella,
una herencia que abarcaba 4 generaciones. Al abrir la bolsa, se reveló un tesoro sombrío, decenas de imágenes antiguas, algunas centenarias, pero una en particular capturó mi mirada, una Nuestra Señora de Guadalupe de madera tallada. Era innegablemente muy antigua, de un valor histórico y artístico inmenso, una pieza impresionante, con detalles elaborados, la pintura aún preservada, y una expresión de serenidad que, para mi sorpresa, captaba la atención incluso de quien no profesaba fe alguna. «Esta es especial», dijo la mujer, tocando la imagen, con una reverencia conmovedora. «Lleva más de 100 años en la familia. Era de mi tatarabuela, que fue esclava. Siempre contaba que Nuestra Señora la protegía, que fue ella quien le dio fuerzas para soportar todos los sufrimientos de la esclavitud». La historia de aquella mujer era innegablemente conmovedora, capaz de ablandar el corazón más endurecido. Pero en aquel momento mi fanatismo era una coraza impenetrable, más fuerte que cualquier empatía. «Señora», respondí con una frialdad tajante, «no me interesa la historia sentimental. Demonio sigue siendo demonio, no importa cuán antiguo sea. Esta imagen ha maldecido a su familia por generaciones, pero hoy, aquí, vamos a romper esa maldición de una vez por todas». Un murmullo de aprobación resonó por la congregación, rápidamente transformado en clamor. Tomé la imagen centenaria, aquella pieza de arte tan llena de historia y dolor, y la levanté ante la multitud. «Miren este ídolo maldito», bramé con toda mi teatralidad habitual. 100 años de adoración diabólica, 100 años de maldición familiar. Hoy esto se acaba. La iglesia entera estalló en gritos de «Amén» y «Aleluya». Fue entonces cuando, en un arrebato de una furia que yo llamaba profética, pero que hoy entiendo que era inexplicable, cometí el acto que, de hecho, cambiaría mi vida para siempre. Miré directamente al rostro sereno de la imagen y escupí, con toda la fuerza, con todo el desprecio que pude reunir. «No eres más que basura», grité con la voz desgarrando el aire. «Ni respeto básico mereces». En el instante exacto en que mi saliva profana tocó el rostro de aquella imagen, un dolor agudo y punzante me atravesó la garganta. Fue como si alguien hubiera clavado una aguja incandescente directamente en mi laringe. Intenté proseguir con la predicación, pero las palabras salían roncas, forzadas, dolorosas. Con una terquedad casi desesperada, forcé la continuación de la ceremonia. Rompí la imagen con un martillo, lancé los pedazos al fuego, todo mientras mi voz se deterioraba visiblemente. La congregación, claro, percibió la alteración, pero la atribuyó a una unción profética aún más intensa. Terminé el culto con una dificultad creciente para articular cualquier sonido. El lunes, la realidad me golpeó con toda su fuerza. Desperté completamente sin voz, ningún sonido. Solo aire. Intenté forzar, intenté luchar, pero era como si mis cuerdas vocales hubieran simplemente desaparecido. Busqué un médico inmediatamente, convencido de que era una gripe fuerte, un resfriado persistente. El otorrinolaringólogo sería el siguiente en entrar en esta historia. El diagnóstico llegó como un golpe seco. Un enigma médico que me sumió en un abismo de perplejidad. «Pastor Javier Morales», dijo el especialista, «sus cuerdas vocales están físicamente normales. No hay inflamación, nódulo, tumor, nada. Pero simplemente no vibran. Es como si, inexplicablemente, hubieran perdido su función». Pasé una semana entera a la expectativa, tragando medicinas, haciendo nebulizaciones. La esperanza era un hilo tenue, pero nada. La voz no daba ni la más mínima señal de retorno. Me vi forzado a cancelar todos los compromisos ministeriales, cada predicación agendada. ¿Un pastor sin voz para predicar? La más absurda de las contradicciones. Intenté mantener las predicaciones en la iglesia con gestos y una pizarra, pero la escena era ridícula, rozando lo patético. Después de todo, un pastor mudo es tan inútil como un cantante sordo. La función se desvanece por completo. Los miembros de la iglesia, comprensiblemente, empezaron a inquietarse.
Los susurros se propagaban. Quizás estaba bajo algún tipo de ataque espiritual. Busqué otros médicos, me hice pruebas aún más elaboradas. Consulté a especialistas de renombre en la Ciudad de México. El veredicto era siempre el mismo, un eco constante. Físicamente no había nada malo. Mis cuerdas vocales, perfectas, permanecían inexplicablemente mudas, un mes sin voz. La desesperación empezó a corroerme. Como pastor Javier Morales, toda mi vida giraba en torno a la predicación. Sin ella, ¿quién era yo? No era nada. Empecé a cuestionar si, de hecho, estaba siendo castigado por algo. Pero mi mente se negaba a concebir por qué. En la iglesia, los murmullos cobraban fuerza. Quizás hay un pecado oculto. Dios está disciplinando al pastor Javier. Algunos, más directos, sugerían que confesara alguna transgresión secreta. Otros, con un toque de compasión, creían que era una prueba, una especie de Job moderno. Elena, mi esposa, intentaba consolarme, pero yo veía la preocupación creciente en sus ojos. Nuestros ingresos dependían enteramente de mi ministerio. Sin poder predicar, no había invitaciones, no había ofrendas especiales, no había ventas de libros. La situación financiera empezó a apretarse, asfixiándonos. 2 meses se arrastraron y mi voz seguía siendo un fantasma. Más de 50 compromisos ministeriales cancelados. Otros pastores, naturalmente, empezaron a ocupar mi espacio y nuestra iglesia, antes vibrante en Ecatepec, disminuía gradualmente. Era como asistir a mi propia muerte profesional. Fue entonces cuando Elena, en un acto de desesperación y coraje, sugirió algo que jamás se me habría ocurrido a mí, pastor Javier Morales. Javier, dijo ella con la voz embargada, ¿y si le pidieras perdón a esa imagen en la que escupiste? ¿Y si la Virgen María te estuviera castigando de verdad? La idea me chocó profundamente. Elena, ¿cómo puedes decir semejante herejía? La Virgen María no existe, es un demonio, y los demonios no castigan a quien los combate. Pero en el fondo, una duda insidiosa empezó a enraizarse. ¿Por qué? Justo después de aquel acto, había perdido la voz. En la tercera semana del segundo mes, algo me conmovió aún más. Soñé con la mujer que había traído aquella imagen centenaria. En el sueño, ella lloraba, y con una voz llena de dolor decía, «Pastor, usted ofendió a mi tatarabuela. Ella murió esclava, pero murió con fe. La Virgen María era su único consuelo». Me desperté perturbado, con el peso de aquellas palabras aplastándome. Empecé a revisar la historia de aquella imagen. 100 años protegiendo a una familia, pasando de madre a hija, consuelando a generaciones de mujeres que enfrentaron el sufrimiento. Y yo, en mi fervor ciego, había escupido en aquello como si fuera basura común. Exactamente 3 meses después de perder la voz, tomé una decisión desesperada. Solo en casa, me arrodillé en la habitación y por primera vez en mi vida intenté hablar con Nuestra Señora de Guadalupe. Ningún sonido salió, pero mis labios se movieron en una petición silenciosa. Si usted existe, si fue usted quien me quitó la voz, le pido perdón. Nada sucedió inmediatamente. Seguí mudo. Seguí en plena crisis ministerial. Pero una semilla de duda sobre mis convicciones había sido plantada. Empecé a cuestionar si realmente conocía la verdad sobre la Virgen María. Una noche, Elena llegó a casa con una noticia sorprendente. «Javier, encontré a la mujer que trajo aquella imagen en la que escupiste. Conseguí su dirección. ¿Qué te parece si vamos a pedirle perdón?» La idea me aterrorizó, pero también me intrigó de una forma que no podía explicar. Al día siguiente, fuimos a la humilde casa de la señora. Cuando nos vio, la sorpresa marcó su rostro. «Pastor, ¿cómo están? Supe que usted se enfermó». Intenté hablar, pero solo el aire escapó. Elena, con delicadeza, explicó que había perdido la voz desde aquel domingo. La mujer nos miró con una comprensión profunda, casi ancestral. «Pastor», dijo con voz suave, «mi tatarabuela siempre decía que la Virgen es madre. Las madres castigan cuando los hijos se equivocan, pero perdonan de corazón cuando la disculpa es sincera.
Aquellas palabras sencillas de la mujer me conmovieron profundamente, alcanzando una herida que yo ni siquiera sabía que aún existía. Entonces llegó la pregunta que me congeló por un instante. ¿Quiere el Señor que rece a la Virgen por su curación?, preguntó ella con una naturalidad desconcertante. Mi mente gritó, no, pero la desesperación que me consumía acalló cualquier objeción. Tragué saliva y asentí, la vergüenza quemándome por dentro. ¿Hipócrita? Sí, pero en aquel abismo ya no tenía más opciones. Con un rosario antiguo y gastado en las manos, comenzó a orar, y cada palabra resonaba en mí. Nuestra Señora de Guadalupe, suplicó. Este pastor Javier Morales no sabía lo que hacía cuando la ofendió. Está arrepentido, está sufriendo. Usted, que es madre, perdónelo y devuélvale la voz para que pueda seguir predicando. Mientras ella rezaba, una sensación extraña comenzó a manifestarse en mi garganta. No era dolor, sino una calidez suave, un hormigueo que recorría por dentro, diferente a todo lo que había sentido antes. Cuando la oración cesó, intenté tragar, y una certeza me invadió. Algo se había movido, se había transformado allí, pero, aún así, las palabras no salían. El silencio persistía. El camino de regreso a casa en Ecatepec estuvo envuelto en un silencio pesado. Elena, mi esposa, estaba inmersa en pensamientos, mientras yo me ahogaba en una confusión que me robaba el aire. Esa noche, el sueño trajo consigo un sueño vívido. Vi la imagen que yo había profanado, pero ahora no estaba en pedazos. Estaba entera, serena, y sus ojos me miraban fijamente. No había rabia ni condena, solo una profunda tristeza maternal. Entonces, en el sueño, ella habló. Javier Morales, pasaste años destruyendo imágenes que consolaban tantos corazones afligidos. Escupiste en el rostro de quien jamás te hizo daño. Pero yo soy madre. Entiendo que no sabías lo que hacías. ¿Quieres realmente ser perdonado? Mi respuesta fue un sí desesperado, cargado de arrepentimiento. No sabía que era real, confesé. Entonces, ve a mi casa en la basílica, instruyó ella. Pide perdón ante mí personalmente. Tu voz regresará. Desperté sobresaltado, el corazón disparado en el pecho. Apenas pude esperar para contarle el sueño a Elena. Ella quedó visiblemente impresionada. Javier, creo que debes hacer lo que ella pidió. Vamos a la Basílica de Guadalupe. La simple idea de pisar aquella basílica, un lugar que en mis sermones yo siempre vociferaba como el antro del demonio, me aterraba profundamente, pero la desesperación por mi voz y la promesa de aquel sueño eran mayores. Así, el sábado siguiente partimos hacia la Basílica de Guadalupe, en el distrito de Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. No como antes, en misiones de reconocimiento de campo, para criticar, sino como dos peregrinos verdaderamente arrepentidos. Al acercarme a la basílica, su imponente grandiosidad y belleza me impactaron de lleno, una visión que jamás me había permitido contemplar de verdad. Entramos. Me sentía pequeño, invisible, intentando perderme en la vastedad de aquella multitud de fieles. El aire estaba cargado con el murmullo de oraciones, el eco suave de pasos y un perfume de incienso que me resultaba extraño pero curiosamente acogedor. Allí, en medio de cientos de personas, familias enteras, ancianos con rosarios en las manos, jóvenes en silencio reverente, percibí algo que jamás podría haber imaginado. Una atmósfera palpable de paz, una devoción genuina, una fe tan sincera que contrastaba violentamente con cada palabra que yo había predicado sobre que aquel lugar era un territorio diabólico. Mi corazón latía fuerte, una mezcla tóxica de miedo y una esperanza casi infantil. Allí estaba yo, el pastor Javier Morales, en el corazón de aquello que más había combatido. La vergüenza era un manto pesado. Al ver la imagen de Nuestra Señora, imponente en el altar principal, sentí que las piernas me flaqueaban. Era como si una fuerza invisible me atrajera. En ese momento, un señor a mi lado, canoso y con una sonrisa serena, notó mi vacilación.
No tenga miedo, hijo mío, murmuró con una voz suave, casi inaudible entre el murmullo. Aquí, todo el mundo encuentra el camino de regreso a casa. Su frase tan simple y sin juicios me dio el coraje que necesitaba. Ante tantos ojos, me arrodillé públicamente. Cientos de personas me rodeaban, pero en aquel instante eran solo siluetas. No me importó. Moví los labios con las palabras atrapadas en la garganta, pero el corazón gritaba en silencio. Nuestra Señora, confesé en mi interior. Pasé años hablando mal de usted, destruí sus imágenes, escupí su nombre. Perdón. La palabra reverberaba en mi alma. Seguí orando en silencio, pero con una intensidad abrumadora. Yo no sabía que usted era real, que consolaba a tanta gente, que era madre de verdad. Perdone mi ignorancia, mi crueldad, mi fanatismo ciego. Si me devuelve la voz, prometí, jamás volveré a ofenderla. En el instante exacto en que aquella oración silenciosa concluyó, el calor en la garganta regresó, pero esta vez era más intenso, vibrante. Una sensación indescriptible, como si algo se estuviera desbloqueando, liberando, sanando profundamente por dentro. Intenté tragar y la diferencia fue innegable, un alivio que me invadió. Miré a Elena con los ojos humedecidos y susurré, casi inaudible, «Elena». Mi voz había vuelto débil, ronca, pero allí estaba, audible. Los ojos de Elena se abrieron de asombro y maravilla. Ella se arrodilló a mi lado, con lágrimas corriendo por su rostro. «Nuestra Señora te devolvió la voz», murmuró, la emoción ahogándole cada sílaba. Allí, delante de la imagen, lloramos juntos un llanto de alivio y gratitud. La gente alrededor, al percibir nuestra intensa emoción, comenzó a rezar con nosotros, sin comprender exactamente el milagro que acontecía. Era un momento de gracia pura, un perdón maternal que descendía de los cielos, la propia misericordia divina manifestada. En los días siguientes, mi voz fue, poco a poco, recuperando su fuerza y claridad. En poco más de una semana estaba completamente recuperada, pero yo, el pastor Javier Morales, ya no era el mismo hombre. Aquella experiencia me había transformado por completo hasta lo más hondo de mi ser. Cuando regresé a mi iglesia, en Millicent, el primer culto que dirigí, conté cada detalle de lo que había sucedido. Confesé que perdí la voz tras escupir una imagen de Nuestra Señora, que ella me había castigado y en su infinita misericordia me había perdonado. La reacción de la congregación fue de absoluto shock. Algunos miembros, incrédulos, susurraban que estaba poseído. Otros, indignados, decían que había caído en la más grave herejía mariana. La división en la iglesia fue inmediata y dolorosa. Familias enteras que antes me seguían fielmente empezaron a marcharse. La indignación fue inmediata. Mis colaboradores, antes tan leales, se volvieron contra mí y me abandonaron. Pero, ¿cómo podía negar la transformación que había vivido? Era imposible. Desde aquel día en adelante, las campañas de destrucción de imágenes cesaron por completo. Yo, el pastor Javier Morales, a mis 51 años, ya no podía romper, quemar o escupir representaciones de santos. ¿Cómo podría, sabiendo que eran el consuelo de tantas almas sufrientes? Mi ministerio, que había dirigido durante 13 años en Ecatepec, cambió radicalmente de enfoque. Comencé a predicar sobre tolerancia religiosa. Hablaba de respeto a las diferentes formas de fe, de amor al prójimo, independientemente de cualquier denominación. Fue un giro de 180 grados que dejó a muchos confusos. 7 años han transcurrido desde aquel día en que se me devolvió la voz en la Basílica de Guadalupe. Hoy mi ministerio es completamente distinto. No ataco otras religiones. Ya no destruyo imágenes y, lo más importante, ya no causo división. Mi púlpito resuena con amor, unión y respeto mutuo. Visito la Basílica de Guadalupe regularmente, no como un católico converso, sino como un cristiano profundamente agradecido. Camino entre la multitud que busca consuelo y la atmósfera que antes me resultaba ajena, ahora me abraza con una paz inexplicable. Es allí, bajo la imponente bóveda de la basílica,
entre el murmullo de las oraciones y el eco de las campanas, donde converso con Nuestra Señora. Es como hablar con una madre comprensiva que me acogió en mi desesperación más profunda, sin juzgarme. Recuerdo al Señor, cuyo nombre no evoco, que me ofreció una palabra de aliento sin siquiera conocerme, aquel día en que el miedo y la vergüenza se mezclaban con la esperanza en mi corazón. Agradezco por la lección de humildad. Pido sabiduría para ser un mejor pastor, un padre presente para Javier Jr. y Esther, y un esposo dedicado a Elena. Mi iglesia en Ecatepec ha disminuido en número. Sí, muchos prefirieron pastores más combativos, más incisivos, pero en calidad ha florecido. Las personas que se quedaron son espiritualmente más maduras, más tolerantes, más amorosas. Este es mi testimonio. La historia de un pastor, Javier Morales, que perdió la voz tras escupir una imagen de Nuestra Señora y la recuperó al pedir perdón sincero. La historia de un hombre que combatió la devoción mariana y descubrió, en el momento más inesperado, que estaba librando una guerra contra una madre. Nuestra Señora no me destruyó por la ofensa. Ella me educó con una disciplina maternal. No me castigó eternamente. Me perdonó cuando me arrepentí. No me humilló públicamente. Me restauró con una discreción que solo una madre posee. Hoy lo entiendo. Las más de 2000 imágenes que destruí no eran ídolos diabólicos. Eran símbolos sagrados de intercesión, el refugio de familias sufrientes, herencias espirituales, preciosas. Cada hoguera que encendí destruyó más que yeso y madera. Destruyó fe, tradición y, en cierto sentido, la esperanza de muchos. Nuestra Señora de Guadalupe me enseñó que el verdadero poder ministerial no proviene de atacar otras tradiciones, sino de construir puentes de amor, que la verdadera autoridad espiritual se manifiesta en el respeto, no en la destrucción. Y así, con la voz que ella me devolvió y el corazón que ella transformó, sigo predicando un evangelio de amor inclusivo, de fe respetuosa, de unidad cristiana. Porque aprendí que, cuando ofendemos a una madre, ella nos disciplina, pero cuando pedimos perdón, ella nos abraza con la más pura misericordia. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por todos los pastores que aún no han comprendido que eres manantial de amor para todos los cristianos.